7:04 de esta mañana de viernes 11 de julio. Qué ritmazo, ¿eh? Delle genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Yo me quedaría escuchando música y no hablamos ni de política ni de nada de eso, ¿eh? Ay, si no me pagaran por hacer esto, yo pondría música todo el día. Andrés Martínez, buenos días. Buenos días, Erika. Claro, si no te pagara, o sea, si pusieras música igual no te necesitaban. Ya, gracias, Claro, Andrés. claro. Pues, no pongo mala música tampoco, ¿eh? Valentín Aullanet, buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a Dios, todos. los dos a la primera. No me va a mandar mensajes el oyente hoy de que los micros suenan mal. Sí, no va a solicitar los servicios de... Yo te lo digo, si la batería de tu vehículo te deja tirado, llama a SOS Baterías. Instalación de baterías a domicilio en menos de 1 hora. Y además están en Arrecife. Claro. Yo lo digo, no pasa nada, no pasa nada. Ya buscará el oyente otra excusa. Por favor, si nos estás escuchando, busca... Que me dijo su nombre, perdón, que me dijo su nombre, que por aquí lo tengo. A ver dónde está. Mi nombre Es el propietario de SOS es Salvación. Antimo, no lo sé, se llama Antimo. Buenos días, si nos estás escuchando, puedes buscar otra excusa para escribirnos si tú quieres. Ay, mira, me está escribiendo, ¿eh? Ay, mi madre. Esto sí que es poder de convocatoria, ¿eh? Sí. Buenos días. Por cierto, y hablando de mensajes que nos envían al WhatsApp, ayer nos llegaba uno, entiendo que escuchando la información sobre la previsión de AENA de subir la estafa. La estafa. Es casi una estafa. Las tasas aéreas a partir de 2026 y nos decían a través de WhatsApp: buenos días, estoy pasando por delante de los márgenes de carreteras Jardines y la verdad que deja mucho que desear y ya no digo nada si entro dentro del aeropuerto. ¿Qué te parece? Porque ustedes prepararon esta pieza para el informativo ayer. Sí, ¿no? Y hablamos con el propio consejero de Comercio y de Consumo y malas noticias, lo decía así, y es lógico. Al final son pequeños céntimos a céntimos, un 6% más, son cuestiones que van subiendo y al final las propias compañías pues te lo van a cargar, por decirlo de una manera, en tus propios billetes, en los vuelos, porque es donde ellos se saca el negocio. No deja de ser otra cosa que volar a través de compañías aéreas. O sea que es una mala noticia y que siguen, ya te digo, yo con AENA tengo una decepción total porque luego parecen eso, que nos tratan como ganado realmente, como algo que somos un producto y en verdad nosotros es un bien de necesidad básica, ¿no? Un aeropuerto es como quien necesita en la península un tren, una guagua o un coche, ¿no? Una carretera. O sea que este tipo de noticias pues siguen llegando cuando... Parece, da la sensación de que poco da a las peticiones que siempre se han hecho y todos los anuncios suyos de inversiones luego tardan muchísimo y siguen pasando los años y cada vez nos visitan más gente y cada vez nosotros también somos más y cada vez viajamos más. No sé. Valentín. Sí, a ver, yo estaba pensando que, por ejemplo, con el tema de la subida del precio de las entradas a los centros turísticos, o sea, bueno, se ha conseguido que, bueno, el año pasado 750.000 personas visitaron los centros turísticos, lo que significa un mayor control sobre estas joyas, ¿no? de la corona de la isla de Lanzarote. En este caso no, en este caso estamos hablando de un servicio que es necesario y sobre todo para los canarios, que tenemos que movernos entre islas, pero después también para ir lógicamente al continente, a la península ibérica. Y después que AENA tiene muy claro que el turismo ha pegado un subidón impresionante, probablemente vaya a seguir subiendo y esto es, vamos, un negocio absolutamente asegurado. Me parece, la verdad es que una cabronada, por decirlo mal y pronto, sobre todo hacia los canarios, ¿no? Que necesitamos de los aviones. Para nosotros es un servicio público esencial y entonces molesta mucho esta subida porque efectivamente recae y va a recaer sin lugar a dudas en los precios de los billetes que pagamos, porque las compañías aéreas, si van a tener que pagar más por las tasas aeroportuarias, esto lo van a repercutir directamente en los billetes, con lo cual ¿quién va a ser el afectado? Pues todos los usuarios. Y claro, y en el caso de Canarias todavía peor, sobre todo cuando dices, oye, tienes un cliente asegurado
asegurado, que está incrementándose y además tienes unos beneficios que son históricos de los aeropuertos y sobre todo de los aeropuertos canarios, con lo cual me parece que la medida es absolutamente innecesaria y tiene un tufillo recaudador que me parece, la verdad es que insoportable y hay que en este sentido pues levantar la voz. Por eso sería importante que Canarias tuviese representación en el Consejo de Administración de AENA, de Aeropuertos Nacionales, para que este tipo de cuestiones se debatan y en el seno de ese Consejo de Administración y se planteen cuáles son las reivindicaciones que se hace de Canarias, porque da la sensación de que no tienen en cuenta ni el gobierno central ni nada, que somos un archipiélago. Ahora te dejo, Andrés, pero nos mandan otro mensaje al WhatsApp, al 669-663-199, nos dicen, lo de AENA es para que puedan recaudar a mandar a limpiar los jardines que están que dan vergüenza. Sí, eso lo hemos criticado muchísimo, por eso la desidia luego a la hora de redistribuir esas riquezas que ganan, porque estaba leyendo que como que tiene una participación pública pero no recibe de los presupuestos públicos, por eso necesitan la justificación del incremento de los precios, pero en el fondo es un monopolio, lo estabas tú más o menos diciendo así, Valentín. Es un monopolio donde todo el mundo tiene que pasar por ahí porque no hay otra forma. Y entonces ellos deciden cuándo se suben las tarifas o las tasas, como tú quieras, y luego ya lo repercutirán. Y además otra cuestión, no deja de ser también que nuestro destino turístico perdón, se vuelve es menos competitivo con respecto a otros, siguen incrementándose los precios no solo para nosotros que lo necesitamos para viajar, sino también para los que nos quieren visitar, y ya el vuelo a nuestro destino es más caro que al de otros, que bueno, es un porcentaje pequeño y tal, pero al final me gustaría saber qué le cobran los aeropuertos turcos o no sé, vamos a decir griegos a las compañías aéreas. Seguro que es mucho menos. Aún así, claro, tenemos lo que tenemos porque para eso sí que es verdad. Bueno. Yo para presumir de destino turístico lo presumo. Lanzarote y Canarias es una joya espectacular y de eso vivimos, pero me imagino que las tasas son mucho más altas que la de otros países turísticos. Bueno, ayer llamaba, por cambiar de asunto, mucho la atención. Yo de verdad, cuando no hay noticias, ayer era un día relativamente tranquilo. Si Julio está cuando no hay noticias nos las inventamos. No las inventamos, no, pero... Chacho, lo del camión ayer en Papagayo, yo al principio vi la foto y no me creía mucho. De hecho, se la enseñé al compañero Fran J. Luis y me dijo, eso es un montaje, claro, con lo de la inteligencia artificial y todo esto. Le digo que no es ningún montaje, que Enrique Espinosa, el gerente del consorcio de seguridad de emergencia, acaba de comunicarlo al grupo que han enviado los bomberos. De locos. Y afortunadamente... porque por la zona que cayó, yo no sé, o sea, ya estaba despejada cuando sacaron la fotografía. Entiendo que gente habría lo que la sacarían para afuera cuando cerraron la playa, ¿no? Cuando pasó eso. Sí, bueno, de todas maneras es que la imagen es muy icónica, es decir, es Papagayo, desde el punto de vista que la quieras tomar, porque hay varias, desde arriba, y al fondo se ve esa playa preciosa, quizá de las más bonitas de Lanzarote también, con esa forma, en forma de U, y muy ese contraste de los colores, ¿no? Turquesa y tal del mar, y el amarillo claro de la arena, y el camión de grandes dimensiones, naranja además, medio enriscado ahí, y la verdad que luego ayer veía, no sé, que pepitogrillo.com, no sé qué página o qué Facebook era, tenían un punto de vista desde los turistas en la playa, y era como cuando esas sensaciones que se dan de pánico en la playa, o, ¿sabes? Y aparecía al fondo el camión que los tíos no sabían, es decir, que tiene mucha imagen, trascendencia, como dices tú. Yo creo que ya con los años que llevo siendo periodista, en verano pasa eso, que lo que no es noticia en otros momentos puede serlo ahora la puedes colar porque hay menos volumen, menos movimiento, y es verdad que cualquier cosa pasa a ser elevado, pero es verdad que noticias que te crees que son muy locales, de repente, por ejemplo, ayer el tema de la droga, que no sé si lo sacarás, el del casco del barco, lo veía en los nacionales, es decir, que sí hay noticias y que sí nos pasan cosas y hay que contarlas, claro. Pero no, esto en octubre también habría llamado la atención. Sí, yo creo que sí. Y, hombre, efectivamente sí que ayer como que llegamos a un impasse, ¿no? Es decir, sobre todo con lo que está pasando a nivel de político nacional, ¿no? Se acabó con el debate famoso del señor Sánchez sobre la corrupción, que salió, utilizando su manual de resistencia, pues bien parado, pues la verdad es que salió bien parado. Ahora ya estamos con otro
otros debates, que si en las saunas del suegro de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, que por ahí, pero ya entramos ya en pleno verano y de culebrones informativos, es evidente, pero esta noticia, oye, la verdad es que es llamativa, y menos mal que no pasó nada, primero, porque por lo visto el chofer no estaba dentro del camión, eso por un lado, y segundo, que el camión todavía no había hecho el trabajo de sacar, digamos, la porquería de los pozos negros, con lo cual, al caer o al riscarse por ese desnivel que hay en la playa de Papagayo, pues podía haber terminado incluso en la propia playa, con el peligro que podía suponer si había gente en la playa, y segundo, que pudiese provocar un derrame de esas mismas aguas residuales a la playa, a la arena, etcétera, etcétera, ¿no? Que podía haber sido muy complicado. Y después, por otra cosa, yo me pregunto, chacho, un camión tan grande para 2 restaurantes, limpiar 2 pozos negros, no tiene bueno, será el camión que... Porque claro, meterse con ese camión por esa zona, claro que es peligroso, eso es, tendría que ir un chofer de los que llevan las guaguas por Timanfaya, que tiene una pericia impresionante, porque claro, es que, oye, un camioncito más pequeño para limpiarlo, digo yo, ¿no? Que se lo estarán planteando ahora, porque claro, ese camión de una dimensión, lo que dice Andrés, ahora van a tener que traer un elevador de eso, una grúa importante para poder sacarlo de ahí. Digo yo que se plantearán a partir de ahora, si tienen un camión más pequeño, si solo van a limpiar los pozos negros de 2 restaurantes, no necesitarán tanta capacidad, ¿no? Bueno, Valentín, tú sabes que todo esto depende de la cantidad de caca. Depende de la cantidad de caca. O sea, de residuos. Hombre, ¿sabes una cosa positiva? Que si se llega a quedar sin batería en 1 hora, SOS batería. Pues sí. Óiganme, lo que has comentado, Andrés, porque además es llamativo porque yo no había visto operaciones de este calado. Por fortuna, los están pillando, voy a decirlo así, ese tráfico de cocaína, que siempre ha existido tráfico de drogas, si yo no me equivoco, en el archipiélago canario es muy goloso para eso, por nuestra situación geográfica, también por cómo somos, por un montón de cosas, pero... la verdad que 2 operaciones brutales quiero decir, bastante impresionantes. En pocos días nos hemos enterado de la localización, del hallazgo de cocaína en el casco, o escondido en el casco, que los buzos tuvieron que meterse debajo para sacarlo. Chacho. Y que los cogieron con las manos en la masa, quiero decir, los cogieron cuando ellos estaban en la operación de rescatar esa droga, que era precisamente con buzos, los cogieron justo en ese momento, o sea que le estaban haciendo seguimiento y estaban con la mosca detrás de la oreja. ¿Y cómo? Tú imagínate, yo soy un narco, ¿no? O estoy traficando de esa manera, estoy sumergida, sacando la droga, y de repente alguien me toca el hombro por detrás, me giro y en vez de ser un tiburón es otro buzo de la agencia tributaria. Queda usted detenido. No, pero esto demuestra que la realidad supera siempre la ficción y que ¿cómo se dice? Que la trampa va siempre por delante de la ley, o la ley va por detrás de la trampa, o algo así, que claro, la cantidad de maneras que se utilizarán para introducir droga en los países. Por eso cuando de repente dicen, no, gente que lo ponía en los pañales de los niños, luego hay otros que utilizaban café dentro, otros utilizan submarinos, o sea, es tal el negocio que el volumen económico es tan rentable que puedes hacer cualquier cosa. Imagínate toda la logística que el coste que podría tener eso en los cascos, debajo de tal, y al final, claro, entra por todos lados. Y cuando tú ves cuando aprendes una intervención de y son 2.000 kilos, o otras veces 200, 300, y dices tú, la cantidad que entrará de otra manera. Y también otra cosa, lo de los veleros. Yo es que antes pensaba, dices, ¿quién va a llevar? Al revés, yo creo que yo soy la DEA y todo esto, cada velero lo veo porque todos pueden llevar. Y al final la verdad que el otro día estaba en un barco de un primo mío que desde unas características como el otro día que quemaron y que se lo querían hundir al fondo, que tenía no sé cuántos kilos de cocaína, pues al final es verdad, tienes 2 o 3, ¿cómo se dice? Camarotes, el de 2 de popa y 1 de proa, tal cual. Ahí puedes meter, no sé, 500 kilillos los puedes meter, ¿sabes? Y que se utilice, luego con naves nodrizas, y algunas que las llevan hasta un punto, luego ahí ya cargan y descargan. En fin, que es un entramado muy difícil, y todos también por eso, porque son soplos y
son todos seguimientos, y al final de cada intervención, lo has dicho tú también, lo hemos comentado, está la DEA americana, está la no sé qué británica, son unas intervenciones de ¿no? el sistema aduanero español con Guardia Civil, Policía Nacional, y es un entramado tremendo. No, hombre, lo que ya sabíamos es que somos paso del tráfico de cocaína a gran escala, ¿no? Y entonces es lógico que desde el punto de vista de los cuerpos de la policía se pongan los medios adecuados, se hagan investigaciones y seguimientos para incautar la droga. E imagino que tendrán cada vez que estar más alerta en relación con dónde la esconden, cómo la esconden, cómo son los operativos, que cada vez efectivamente son más sofisticados. Habrá todo un servicio de inteligencia de las mafias del tráfico de drogas y de cocaína para estrujarse el cerebro a ver cómo lo pasamos y qué pasa la droga y qué pasa de forma inadvertida. Y ya no hablamos de un mulero que lleva una cantidad pequeña, y que si no, estamos hablando de grandes cantidades. Justo ayer estaba viendo, que a mí me encanta, por ejemplo, todas las series que tienen que ver con droga, con la mafia, con la mafia, qué calladito lo tenía. Con la mafia y los cárteles, ¿no? De Colombia y de México. Ayer empecé a ver una serie que es sobre el Chapo Guzmán, mexicano, uno de los capos más importantes, que se escapó incluso de la cárcel. Y por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue en la misma frontera entre México y Estados Unidos hacer un túnel por debajo justo para pasar la droga. Y después también la pasaba, ¿sabes cómo? La pasaban en latas de jalapeños al compadre se lllamaba. Y te ponían la droga y después arriba te ponían un par de tal, cerraban las latas perfectamente y tal. Y bueno, y quiero decir, simplemente era un ejemplo de que están todo el día estrujándose en la cabeza para pasar la droga. Y lo mismo tiene que hacer quienes están, investigando, quienes están, la policía, que tiene que estar al loro, evidentemente, para evitar que esto pase. Porque, hombre, lo que no puede ser es que nos convirtamos eso en un paso seguro, ¿no? Al contrario, también que el mensaje sea, oye, cuidadito que por aquí no vas a poder pasar droga ni loco. Y también no sé si tienen ustedes esa sensación, pero cuando, por ejemplo, cuando uno viaja en barco, ya no hay tanto control. Uno tiene la sensación como cuando ya estamos aquí dentro de Canarias, ya estás conectado entre islas y entre tal, el control, el barco, tú en un coche no tienes como el control. Sí, yo no sé si luego hay perros, sí hay cosas que sí debe haber. Pero como que ya estás dentro también, que ya es como cuando tú llegas a Francia, y en Francia ya no hay frontera, ya te puedes mover por toda Europa. En Francia, digo España, digo cualquier país de la Unión Europea. Y que ya por eso somos paso, y también somos ya, como la inmigración, también una vez estás aquí, ya estás dentro del sistema operativo de Europa, ¿no? Es verdad que me imagino que hay más controles de lo que uno... No, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucho tránsito, y yo no sé si está adecuado al tránsito que se ha incrementado, porque igual en el pasado tú tienes la sensación de que había más control, pero yo sinceramente cuando iba a la universidad desde Fuerteventura, yo prefería ir en barco, tenía un perrito, iba en barco desde Fuerteventura hasta Tenerife, cogía alarmas en el sur, en Morro, pasaba por Las Palmas y tal. Y yo me acuerdo perfectamente de preguntarme cómo es que en el aeropuerto yo tenía que dejar tantísimas cosas atrás y me revisaban, me hacían quitarme hasta los zapatos. Y en el barco yo iba, que nadie me decía ni... Sí, que podías meter ahí 300 kilos de lo que fuera. Claro, lo que pasa es que tampoco sabemos qué controles se pueden hacer en la propia bodega, que supongo que también eso no, yo entiendo que no solo en bodegas, sino también en entrada y salida, que a lo mejor los agentes... Esto yo... No... Yo he visto llegando aquí desde Las Palmas de Gran Canaria a Lanzarote, que he cogido muchísimas veces ese barco, porque me iba con el coche a Gran Canaria, a la entrada al puerto de Arrecife, como también al de Las Palmas, estar siempre un control de la Guardia Civil, y yo he visto cómo han parado algunos coches y tal, ¿no? Claro, hay controles. Lo que pasa es que hay tanto tránsito, es lo que te digo, que a lo mejor a ti te toca el barco que no tiene ese control, porque ya han estado haciendo controles toda la mañana, eligen horas puntas y tal. Me gustaría vincular a esta noticia otra que yo leí hace unos días en Diario de Avisos, que hablaba de que Proyecto Hombre estaba alertando sobre el consumo de cocaína, justamente, que es lo que han localizado en adolescentes canarios. También El Espejo Canario, ya lo decía en mayo, entrevistaban a la directora de Proyecto Hombre, a María del Carmen Lázaro, y ella alertaba de un cambio preocupante en los perfiles de consumo entre adolescentes.
y exigía recursos especializados para afrontar esa realidad. Decía María del Carmen Lázaro, directora de Proyecto Hombre en Canarias: hace unos años los menores llegaban con consumo de hachís. Hoy vemos a chicos de 14 años que consumen cocaína. Y esto es un cambio de tendencia que, quiero decir, vemos esas grandes cantidades de cocaína. Quiero decir que no están solo de paso, que también hay Problemas, claro. que se queda aquí, hay droga que se queda aquí. Sí, Maite Corujo lo decía el otro día en la entrevista del día, que se está cada vez viendo que hasta niños de 10 años. ¿Qué dice? Hasta niños de 10 años, pero claro, ya empiezan con unas situaciones a lo mejor con familiares hachís, complicadas. Sí, con gente que tal, evidentemente no es habitual, y además, imagínate, un niño pequeño de 10 años todavía se está haciendo mentalmente y físicamente y añadir esas sustancias. De todas maneras, también hay gente que luego en conversaciones de gente de mi edad, y hay gente que me dice, diciendo, pues yo a los 15, 16 años ya me echaba tales o cuales. Digo, joder, no sé, uno no lo percibía, yo no las veía pasar, pero la verdad que luego hay gente que también, uno se cree que todo pasa ahora y dice, igual esto también está un poco inventado antes, pero es verdad que, y eso está constatado, que se está consumiendo cada vez antes y cada vez hay más adicciones. Luego ya hay adicciones a las pantallas, a los móviles, a otras muchísimas cosas que a lo mejor eso sí que nosotros no lo pudimos tener porque ni Pero ni antes existía. había como un cierto respeto incluso por la infancia y la adolescencia a este tipo de drogas como la cocaína, y quizás les resultaba menos, no sé, el tema del hachís, pero a mí esto de la cocaína es como perderle totalmente el miedo al consumo de drogas, como si fuera una cosa normal. Y yo creo que eso es lo peor de todo, es decir, no solo que seamos paso de cocaína, sino que se quede aquí, y cuando hay mucha oferta, digamos, los precios bajarán y será más fácil para gente que no tiene tanto poder adquisitivo poder acceder a esto. Y claro, y cuando normaliza que cada vez que sales de fiesta, cada vez no sé qué, patán, la gente se mete cocaína u otra sustancia, cuando lo normaliza, pues eso al final se extiende, es una especie de virus, se extiende entre toda la sociedad, y efectivamente es peligroso. Y después, además, la cocaína, al contrario de lo que pasó en su momento con la heroína, que además aquí en Lanzarote y en Arrecife sabemos muy bien los estragos que produjo. Yo tengo amigos que otros amigos incluso han fallecido por el tema de la heroína, y cómo se producía un proceso de decrepitud física con el tema de la heroína. Con la cocaína da la sensación de que no es, digamos, no tiene el mismo proceso, con lo cual se normaliza funcional. Igual, y claro, como físicamente no a lo mejor no tiene, digamos, una traslación a que haya un deterioro físico, pero después el deterioro mental, etcétera, etcétera, es importante, y sobre todo la dependencia que puede generar. Y entonces, claro, es una droga mejor vista que la heroína, y eso también es muy peligroso. Óigame, que el Tribunal vamos a cambiar de asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a la Comisión Europea y condena a España porque las islas no elaboraron planes contra inundaciones. Han comprobado el retraso de las administraciones canarias en elaborar sus previsiones ante el riesgo de este tipo de catástrofes en La Palma, en Fuerteventura y sí, por supuesto, como no, nosotros no nos escapamos, no, y en Lanzarote. Y yo no hago sino pensar en lo que pasó en Arrecife y Costa Teguise, que no sé si está relacionado, no sé si es por una cuestión de que no se temen inundaciones, pero este tipo de planes los tenemos que tener. Y bueno, ahora la justicia europea ha hablado. Estos planes, hay que tener en cuenta una cosa, habría que mirar la vista al anterior grupo de gobierno, en este caso del Cabildo de Lanzarote, porque esto ya se sabía, y con la nueva corporación se hizo la revisión del plan hidrológico, y por lo tanto el de inundaciones que están unidos, y ya se sabía que había una sanción que había presentado la Unión Europea concretamente a estos tres cabildos o a los respectivos consejos insulares, y por lo tanto al gobierno de Canarias. Y además quien paga las sanciones en el caso de que haya que pagarlas es el gobierno central, por no haber hecho tampoco su trabajo. Pero a ver, fue en marzo. A ver, te lo digo porque está en la propia información. Yo lo comento, lo comenté ahora porque hoy lo destaca Diario de Sí, perdóname. Sí, pero vamos a ver, en marzo del 2022
tenía que haber sido presentado la nueva revisión del plan hidrológico y del plan de inundaciones, y no se hizo. Entonces, claro, ahora ¿qué hay de nuevo en la información? Que bueno, que lo que se sabía era que había que revisarlo, lo que no hizo el cabildo anterior lo hizo este cabildo, y que había unos plazos determinados, pero ahora lo que está diciendo la Unión Europea es que el gobierno de Canarias se equivocó en relación a que el plazo no era en julio del 2024 como hizo el cabildo de Lanzarote, por ejemplo, ¿no? El de Fuerteventura se presentó un poco más tarde, pero no era en ese el plazo, sino que el plazo concluía en noviembre del 2023. Digamos que eso es lo nuevo que hay, porque pensábamos, y bueno, y yo se lo he oído al consejero Manuel Miranda, el consejero de Agua del Gobierno de Canarias, que se estaba haciendo todo lo posible para salvar esa sanción, y de hecho, por lo menos el cabildo de Fuerteventura y el de Lanzarote hicieron su trabajo ahora en esta legislatura, porque la legislatura anterior lo que no hicieron fue cumplir con los plazos, ¿no? Pues qué bien. En fin, vamos a... Chacho, es que cada día me pongo más contenta, te lo juro. Es que a mí que me digan en la cara que... Bueno, en fin, da igual. Vamos a cambiar de asunto. Que no me quiero enfadar, que es viernes. Está con nosotros el gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos por partes porque hay muchísimas noticias que podemos tratar con usted. Quizá yo me voy a ir por esta que ha llamado mucho la atención, acerca de un camión escáner, un TAC portátil, pero la noticia, aunque yo entiendo que Lanzarote Digital la ha publicado, bueno, con el foco no en lo llamativo de ese camión, sí que es verdad que igual yo como ciudadana, para mí la noticia es que se ha previsto que como hay que modernizar o instalar, usted ahora me lo explica bien, este tipo de equipo en el hospital Dr. José Molina Rosa, pues se ha previsto este camión que estará un tiempo lo que dure, ¿no? Sí, miren, nosotros a finales del año pasado adquirimos un equipo de TAC nuevo. En la gerencia tenemos 2 equipos de TAC o escáner y teníamos que renovar uno y lo adquirimos a final del año pasado. Para acondicionar la sala al nuevo equipo, que es un equipo de alta gama, necesitamos realizar una obra que se estima como mínimo 6 semanas. Y usted sabe cómo son lo de las obras, que se estima 6 semanas y luego no sabemos lo que puede tardar, ¿no? Nosotros ahora mismo no nos podíamos permitir pasar de 2 escáneres a 1, con toda la actividad que estamos desarrollando en el hospital, con todas las contrataciones de nuevos médicos. Ha aumentado la petición de escáner y entonces los que estamos realizando. Entonces no podíamos permitirnos tener para un equipo durante 6 semanas y la verdad que fue una idea brillante de una persona de mi equipo que lo vio en un evento y nos pusimos a trabajar en ello y al final pudimos con la empresa Canon pudimos conseguir un equipo que estaba en Holanda y se trajo a la isla y ya está funcionando. Uh-huh. Qué bueno. Compañeros, le voy a dar la palabra, que siempre monopolizo yo el asunto. Vale, pues si quieres lo continúo yo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Soy Andrés Martínez. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal, Pablo? Voy a citar un caso personal, ¿vale? Lo digo porque el otro día tuve una lumbalgia y si estamos hablando de TAC, me vino a la mente... Estos no son consultas, Andrés, por favor. Como digo yo en la entrevista, son consultas gratuitas. En este caso no, lo digo porque yo puedo entender las complejidades de todo este tipo de tal y de la maquinaria y lo que sea, ¿no? Estamos hablando de escáner, pero yo voy a hablar de radiografías. Lo digo, por ejemplo, uno sufre una lumbalgia, te imposibilita tu movilidad y demás. Es verdad que tu vida no va en juego, por lo menos aparentemente, pero sí que te complica toda la vida, además de, lógicamente, bajas laborales y demás. Y me pareció que al final era casi 2 meses, te ponen una cita para una radiografía, además debe ir varias veces para que te diagnostiquen, para que te pongan la radiografía, tienes que ir varias veces. La pregunta es, 2 meses es poco tiempo, porque alguien me dice, no, igual tuviste suerte y todo. Digo, no, este tipo de cosas de pruebas, no sé si deberían de estar, porque todo lo de traumatología o todo lo de, no sé si va un poco lento. No sé, es mucho tiempo, 2 meses para una radiografía. Bueno, miren, en radiología en concreto, si quiere le puedo dar datos de actividad para que se hagan una idea en el hospital. En lo que va del primer semestre, ya estamos analizando la actividad del primer semestre, se realizaron más de 67.000 estudios, 67.000 estudios de radiología, que si lo comparamos con el año anterior,
En algunas áreas críticas donde teníamos más retraso, como ecografía, pues hemos aumentado un 19% las pruebas realizadas, en la eco de mama un 43%, y en lo que nos ocupa, en la prueba de escáner, hemos ampliado un 21%. Esto ha sido posible gracias a que a finales del año pasado pudimos traer 2 radiólogos más, que, como saben, la especialidad de radiología es una especialidad de alta demanda. Vimos un escenario de falta de profesionales en España, y ahora mismo en este mes de julio y agosto se nos van a incorporar otros 4 radiólogos. Con eso nos vamos a ir a una plantilla de 17 radiólogos. Fíjense que en unos meses hemos pasado de 11 a 17. 2 son 2 compañeros que uno estaba en excedencia y otra persona había pedido un tiempo de descanso, vuelven, y traemos otras 2 personas más. Esperamos que con todas estas incorporaciones los estudios de radiología pues se multipliquen en relación a lo realizado en años previos, claro. Pero se puede, ¿se puede reducir entonces a lo mejor esos tiempos de espera? ¿Se tiene previsto reducir esos tiempos de espera, por ejemplo, para una radiografía? Los tiempos de espera los estamos reduciendo en todas las técnicas, y estamos reduciendo los tiempos de espera en atención primaria, para intervención quirúrgica, para pruebas radiológicas y para consultas especializadas. Es que es muy importante entender de dónde partimos, porque a la hora de valorar si las mejoras que están ocurriendo, pues fíjese, un incremento de actividad en 20%, pocas empresas del tamaño de la gerencia, porque no se olviden, la gerencia trabaja más de 3.000 personas, pueden tener un incremento anual del 20% en la actividad. Realmente se está haciendo un esfuerzo muy importante en la contratación de profesionales, y el mérito de todo esto hay que valorarlo en ese contexto que le digo de falta de profesionales a nivel nacional, que todavía es más complicado, claro. Y sin embargo, ahora han reforzado el servicio de cardiología, si yo no me equivoco, con un número importante. Yo no sé. 6 nuevas cardiólogas creo que son, la información que tenía yo. Sí, en este año son 5. Mire, cuando llegamos en septiembre del 23, el servicio de cardiología tenía 7 cardiólogos. Montamos la hemodinámica. La hemodinámica en el año 24 ha tenido una actividad muy por encima de lo que se esperaba a pleno rendimiento. Se esperaban realizar 500 estudios y se han realizado entre 700 y 800 estudios. Y además se ha reducido, no hay lista de espera para primera consulta, y estamos reduciendo la demora en consulta sucesiva, porque hemos llevado de 7 cardiólogos ahora mismo, con una incorporación que va a ocurrir este mes, nos vamos a ir a 13 cardiólogos en el hospital. Ay, qué bueno. Es que, a ver, yo por algún caso que he conocido, sí que es verdad que el tema de la cardiología, todas las especialidades son importantes, pero es verdad que esta es como muy, muy determinante, ¿no? En la vida de una persona, sobre todo cuando tiene patologías, cuando hay pruebas diagnósticas, en fin, ¿no? Todas las especialidades son importantes, cada uno tiene, su papel. Las enfermedades son, por desgracia, pues muy frecuentes y muy diversas, y nosotros estamos intentando, pues desde que llegamos, reforzar. De alguna manera, cuando llegamos, el déficit de médicos especialistas, como ustedes saben, al final las listas de espera tienen que ver también no solo con la gestión, sino con los profesionales, ¿no? Y como le he dicho, ahora mismo estamos trabajando. El mes de julio es un mes donde se acaba la formación especializada. Muchos médicos terminan su especialización, y vamos a traer una oncóloga nueva, una neumóloga, una psicóloga clínica, y luego, también el servicio de dermatología se va a reforzar con 3 nuevos médicos. Dermatología es una especialidad donde teníamos mucho retraso. En una época la gerencia llegó a contar con 5 dermatólogos, y el año pasado teníamos 2. Se incorporó un tercer dermatólogo, y ahora van a venir otros 3, y nos vamos a poner en 6 dermatólogos, y eso se va a notar a la hora de las consultas, ¿no? Y luego otra especialidad que también tenemos, 13 profesionales, es traumatología, y esperamos los especialistas de traumatología de este año terminan en octubre, porque ellos es una especialidad de 5 años y empezaron en el año 20 con el COVID, y tenemos apalabrados dos traumatólogos para el mes de octubre. Oye, qué bueno. Valentín. Sí, buenos días, señor Guía. Hombre, a mí me agrada muchísimo oír que la plantilla del hospital en determinadas especialidades se incrementa de una forma considerable. Yo no sé si esto tiene relación, señor Guía, con que también
el hospital está creciendo desde el punto de vista profesional. Es decir, hemos puesto en marcha fundamentalmente la unidad de hemodinámica, el búnker de radioterapia, es decir, ese famoso robot también para el tema de las operaciones. Y yo supongo que esto, como es lógico también para los profesionales, es un acicate, ¿no? Decir, oye, ya sí que quiero ir al hospital general porque desde el punto de vista profesional puedo progresar. No sé si hay una relación entre una cosa y otra, ¿no? Efectivamente, dentro de las prioridades que tenemos, nuestra prioridad número 1 es reducir la demora, y para ello tenemos que atraer especialistas a la isla. Algunas de las acciones que estamos realizando pues tienen ese componente de hacer el hospital atractivo a los profesionales, y eso es el robot. El robot llegará en agosto, probablemente esté en marcha ya en septiembre. Al final la licitación la ganó Avex, y el equipo es un Da Vinci XI, que es la mejor plataforma de cirugía robótica que hay ahora mismo en el mercado. Es la misma que tienen los 4 grandes hospitales de Canarias, y eso va a ser todo un avance. Vamos a tener la cirugía de vanguardia en Lanzarote, y eso hace atractivo al hospital a aquellas especialidades como cirugía, como ginecología, como urología, que van a utilizar ese robot, ¿no? Urólogos, por ejemplo, hemos pasado de 4 a 7, es una especialidad que tenemos muchísimo retraso en consultas, y de alguna manera a lo largo de los próximos meses se va a ver el beneficio de todas estas contrataciones. Es importante también transmitir que estas contrataciones, el efecto no va a ser inmediato. Partimos de una situación muy desfavorable y va a llevar mucho tiempo alcanzar el nivel que queremos para la sanidad de Lanzarote, claro. Uh-huh. Andrés. No, sí, aprovechando ya que está Pablo Guía aquí hablándonos, para que nos descifre también a veces los avances, a veces ¿no? Las notas de prensa dicen nuevo avance importante desde... Ese que vas a comentar, nos ha preguntado un oyente por él y es muy relevante. Sí, fue noticia hace una semanilla, así, ¿no? Lo de la vitrorretiniana. Sí, yo que no soy capaz de decirla. Por eso iba a decir, aprovechando que está Pablo, explícanos un poco por qué se destacaba desde el gabinete de prensa del Molina Rosa, del Servicio Canario de Salud, que se incorporaba al centro la cirugía vitrorretiniana a su cartera de servicios. Digo porque estos pequeños avances entiendo que para los profesionales son importantes y uno no lo sabe descifrar. Digo ¿por qué de importancia? ¿Cuál es la importancia de este? Claro, la importancia es que hace, pues 2 años llegamos a tener 3 oftalmólogos en el hospital. Muchas de las cirugías había que trasladarlas al Negrín, y a lo largo de estos meses hemos ido contratando profesionales, y ahora mismo el servicio de oftalmología de 4 ha pasado a 8 profesionales. Hemos aumentado un 100%. Eso se está viendo en la actividad. Hemos aumentado tanto las consultas como la cirugía, pues un 100%. Si nos vamos antes del COVID, las cifras de oftalmología del año 19 y lo que se está realizando ahora en consultas y en cirugía es un aumento de más del 100% de la actividad. Y eso también, de alguna manera, se ve en el tipo de profesionales que hemos ido adquiriendo. Hay un profesional que tiene mucha experiencia en cirugía de la retina, y es una cirugía que no se hacía en Lanzarote, que se hacía en el Negrín, y ahora la estamos realizando en Lanzarote, y la verdad que los primeros pacientes con mucho éxito. Eso claro, son desprendimientos de retina. Claro, pero es que antes, por eso decía que era muy importante. Yo es que a mí me revienta, y así se lo digo, pero me revienta y me repatea en el estómago cuando tenemos desde Fuerteventura y Lanzarote que ir al Hospital Negrín. ¿Por qué? O al Insular o lo que sea. ¿Por qué? No es porque no... O sea, son maravillosos los profesionales que tienen, pero los nuestros también. Y hay que dotar a estas islas de profesionales y de cirugía. Chacho, que cuando uno se somete a una cirugía, sea más pequeñita o más grande, hay unas molestias después y hay un postoperatorio y hay unas cuestiones. ¿Tú sabes lo que es tener que coger un vinter o un barco para poder...? Porque encima creo que esto es con barco, que ni siquiera podían coger avión, señor Eguía. Bueno, es que claro, tenemos que ponernos en la situación del crecimiento que ha tenido la isla en los últimos 20 años, cómo hemos duplicado la población, y algunos servicios que antes no se podían ofertar en la isla por volumen y por el número de intervenciones, para que de alguna manera el profesional tuviera la preparación adecuada. Ahora con más de 160.000 habitantes, más toda la población flotante, pues tenemos que tener unos servicios más desarrollados. Y esto, pues
hay que ponerlo en ese contexto de falta de planificación que en décadas llevamos desde el año 2002 sin un plan funcional del hospital, y ahí es donde estamos trabajando también en planificar las necesidades actuales y sobre todo las necesidades futuras de la isla, ¿no? Porque cuando tengamos ya, pues esperamos para febrero, el plan director de infraestructuras, eso va a ser la hoja de ruta de la sanidad de Lanzarote para los próximos 20 años. Y tenemos que hacer mucho hincapié, pero en relación a por qué está cambiando esto, pues mire, también es importante que la gente conozca que para atraer este número de profesionales, lo primero que ha ocurrido es que tanto el director y viceconsejero del Servicio Canario como la consejera de Sanidad han entendido las necesidades que tenemos y se están desde el gobierno poniendo en los medios y las contrataciones necesarias para adquirir esos profesionales. Y luego todo el trabajo de la dirección médica, de la subdirección de recursos humanos, de los jefes de servicio para atraer a esos profesionales a la isla y para hacer de alguna manera, como ustedes comentaban, un hospital atractivo y que los profesionales quieran venir, porque la isla en sí sabemos que es atractiva, claro. Claro, y si quieren que vengan a operarse aquí, otro. Y no se pregunte. Yo lo siento, tenía que soltarlo. Es que lo del búnker de radioterapia también fue un gran avance, grandísimo avance aquí para Lanzarote. Perdona, Valentín. No, es que además, sobre lo que estaba diciendo, es decir, efectivamente después hay determinadas especialidades que son más complicadas para que te tengas que desplazar a otra isla, y una de ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las enfermedades del cáncer y los tratamientos que lleva, ¿no? Que son momentos además muy delicados en los que necesitas estar acompañado, estar cerca y a lo de tu mejor casa, en tu casa, etcétera. En oncología es así. Eso, mi pregunta es un poco de operativa, y estamos viendo cómo se está incrementando las plantillas en determinadas especialidades, señor Eguía. Me gustaría saber o sea, el tiempo, si estos son puestos interinos, si esto va a ser por tiempo indefinido, es decir, tenemos la certeza de que podemos estabilizar una plantilla, eso por un lado, y después con el aumento del personal, estamos atendiendo las necesidades por ejemplo, de vivienda que tienen estos profesionales que son tan necesarias, teniendo en cuenta cómo está el mercado y cómo está la situación de los recursos habitacionales, señor Eguía. Sí, a ver, son dos preguntas. Sí. En relación a la primera, en algunas especialidades teníamos plaza vacante en la plantilla orgánica del hospital, y luego en esas especialidades que estamos desarrollando, que estamos potenciando muy por encima del número, los contratos, primero se realiza un contrato de refuerzo estructural, y en el momento en el que ese refuerzo estructural se mantenga durante 12 meses, el Servicio Canario de Salud ya tiene la potestad de crear una plaza estable para ese personal. Y eso no es solo en la categoría médica, eso es en todas las categorías. Hace unos meses hemos ampliado la plantilla orgánica en 198 personas y entre todas las categorías, y destacan 45 puestos de enfermería o matrona, 25 de técnico auxiliar de enfermería, 17 celadores, es decir, el incremento de la plantilla no solo se está realizando en la categoría de médicos especialistas, ahí es donde teníamos el mayor, la mayor necesidad, ¿no? Por esa demora en la atención en consultas externas especializadas, pero cuando traes más médicos hacen falta más personal, más enfermeras, más técnicos auxiliares de enfermería, más administrativos, es decir, es toda una cadena, ¿no? Bueno, y en relación a la segunda pregunta, el otro día me preguntaban en un medio si teníamos dificultad para encontrar alojamiento a los médicos, y la verdad es que no. Y esto me gustaría matizarlo. No digo ni a qué precio ni qué tipo de vivienda, pero que cuando le buscamos a un médico una vivienda se la encontramos. Y me parecería de alguna manera, no quiero que se malinterprete, tenemos un problema muy grave de vivienda en la isla de Lanzarote, pero precisamente los médicos no tienen esa dificultad de acceso que pueden tener otros trabajadores de la construcción, trabajadores de hostelería, trabajadores de otros sectores con menos estabilidad. Y claro, los caseros a la hora de elegir inquilino, pues no podemos ser hipócritas, siempre prefieren un profesional que tiene un contrato estable y que tiene una nómina más elevada que el resto. Entonces,
bueno, pues sí que tenemos un problema de vivienda, pero bueno, gracias a la ayuda de diferentes personas, pues siempre que nos aparece un profesional intentamos encontrar una vivienda, claro, y hasta ahora no digo ni el precio, ni la localización ni las características de la vivienda, pero vivienda hasta ahora hemos podido encontrar para ello. Lo malo sería que, además de tener un problema de vivienda, tuviéramos un problema de sanitario y de falta de profesionales. Mejor que vengan, si se pueden pagar la casa, aunque sea un poco más cara, pues oye, porque no vamos a sumar otro problema al que ya tenemos, si no, habría que buscarle no, y que paso. es una realidad que la gente los propietarios que te alquilan, Sí. siempre una de las cosas que miran es tu estabilidad, Obvio. tu nómina. Es Eso obvio. Y ya ser un trabajador público ya cuenta. Luego tengo un amigo que alquila y dice, joder, los funcionarios me vienen chulitos, ¿sabes? Como que ya le dice, yo soy funcionario, como que bájame el precio porque yo doy seguridad. Bueno, y el tío ya está quemado ya de los funcionarios. Voy a despedir a Pablo Eguía, gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote. Muchas gracias por estar con nosotros antes de que estos chicos se me pongan aquí a hablar. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Un saludo. Perdón, que no los quería cortar, pero no lo voy a tener al pobre hombre aquí. Pero que el punto de vista es curioso porque siempre se dice que el arrendador, pues claro, quiere seguridad, entonces el funcionario es como comprar y vender. Negociando. Claro. Posicionamiento de fuerza o de superioridad. Entonces, ese amigo mío que se dedica, tiene una inmobiliaria, tiene una parte de alquileres, él consigue a tal. Y entonces dice, me fastidia cuando vienen los funcionarios que vienen. ¿Pero por qué? ¿Porque vienen sobrados? Claro, porque le van diciendo, dice, mira, esto está caro, pero me bajas el precio conmigo porque yo soy funcionario. Conmigo tienes seguridad de que no te voy a dejar de pagar. Claro. Ahora, pues, esa seguridad tradúcela en bajar un poco el alquiler. Claro. Pues hablando de vivienda, saben que hace unas semanas teníamos la buena noticia, se llevaba peleando meses por el tema de la utilización de la RIC, de la Reserva de Inversiones Canaria, para invertirla en vivienda en Canarias. Finalmente se dio el visto bueno, es un paso muy importante, pero ahora Sanginés, el senador autonómico Pedro Sanginés, eleva a la Cámara Alta, al Senado, una petición para que se pueda movilizar el superávit que tiene la administración pública, incluyendo cabildos y ayuntamientos. Y él habla de que son unos 2.100 millones de euros de superávit que se podrían destinar a políticas de vivienda, entre ellas vivienda asequible. Una propuesta que, recuerda, Sanginés elevó Fernando Clavijo en aquella malograda conferencia de presidentes de Barcelona, en la que se habló de los dialectos y de todo, pero que esta propuesta no es esto. 2.100 millones de euros que actualmente la ley de estabilidad dialectos presupuestaria. no, lenguas, ¿no? Perdón, lenguas. Sí, bueno, tonterías. Espérate, que no. Sí. No digo tonterías, es una lengua. No digo que tal, digo tonterías que se centren en debates estériles como ese, en un momento en el que estamos pidiendo soluciones para un montón de cosas, y si quieren hablamos de los menores migrantes solicitantes de asilo, que Canarias va a volver a ir al Supremo. Otra vez. Pero bueno, vamos a centrarnos en la vivienda, porque si no, Valentín, me enervo. Solo te corregí que no son dialectos, que son lenguas. No quería entrar en un debate sobre si es más o menos conveniente. Vale. ¿Qué les parece esta propuesta de utilizar el superávit? Y no sé si la ven factible, porque él habla de medidas como hacerlo de forma extraordinaria o excepcional, porque al fin y al cabo es una ley. Yo lo que me hace gracia de esto, de los superávit, es que voy a aludir, porque fue en el pasado gobierno, por ejemplo, Dolores Cruz. O sea, los superávit, los remanentes que dejaron son increíbles. Es decir, hay gente que gestiona tan mal que ni siquiera se gasta lo que tiene, porque luego los malos gestores son como de derrochones, ¿no? Y qué tal. Pero claro, es verdad que ahora, como la ley de racionalización del gasto y todo esto de que tú, pues tu deuda, o sea, si lo que te sobra tenías que destinar la deuda y tal, y esa medida funcionó en el sentido de que el despilfarro pues se controlaba y se dedicaba un poco a eso. Yo lo que sí creo que es una buena medida, como todas las que sean, destinar ese dinero que encima no ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido recaudado y no ha sido convenientemente gestionado o gastado, porque para eso si tiene sus partidas presupuestarias, pues está todo regulado. Yo creo que vivienda es importantísimo. Hay que hacer tantas cosas que la verdad que lo de la RIC, el REP o cualquier cosa, como las teorías ahora que se están diciendo, pues destinar incluso partidas económicas para lo que queremos, que es retirar
suelos clasificados como urbanos o sobre todo lo que sea facilitar lo que es la construcción para que luego se construya. Por otro lado, también estaba refiriéndome aquí me estaba trabucando un poco en el sentido de que también está la parte de desclasificación de suelo, pero esa es otra historia. Pero sí es cierto que me parecería correcto que se destine eso, porque, por ejemplo, la política que está practicando el Cabildo de Lanzarote es de adquisición de suelo, en la parte que le toca, porque no tiene todas las competencias de vivienda, pero lo que sí puede conseguir es suelo para que facilite luego al Gobierno de Canarias que la construya, ¿no? Y sobre todo que, vamos, hay una emergencia habitacional a nivel de todo el Estado. Entonces, lo que no se entiende, hombre, sabemos perfectamente que está la regla del gasto, vale, perfecto. Y que ese dinero que no se ha gastado se tiene que destinar pues al pago de la deuda que hay con los bancos, con las entidades financieras. De esos 2.100 millones, que me parece una idea fenomenal si se pudiera hacer, pero esos 2.100 millones, una cuarta parte solo es del Gobierno de Canarias. El resto son de todos los ayuntamientos y de todo, o sea, el 1,5 millones restante lo tienen los ayuntamientos y los cabildos. Creo que, por ejemplo, el de Gran Canaria, oía el otro día, creo que eso no sé si 200 millones también lo que tiene en el remanente y que tampoco puede gastar porque tiene que destinarlo. Y entonces, claro, ¿sabes qué pasa? Que el otro día se decía a nivel nacional que el señor Pedro Sánchez lo que le viene fenomenal que haya remanente en las instituciones, porque eso después lo plantea como base de su control a nivel de la Unión Europea. O sea, el gobierno central también tiene su remanente, tiene que hacerse cargo del pago también de la deuda a los bancos y utiliza la deuda del resto de administraciones autonómicas y locales para ponerlo como en el haber de que están controlando el gasto porque tienen ese dinero previsto para pagar la deuda que hay con las entidades financieras. Si solo en Canarias hay 2.100 millones en remanente, imagínate a nivel de todo el Estado, eso puede ser una cantidad. Y eso es lo que pone sobre la mesa el señor Sánchez cuando va a negociar con la Unión Europea. O sea, le interesa que tengamos ese dinero en el remanente guardadito para pagar la deuda con los bancos. Pero es que resulta que tenemos unas necesidades y unas urgencias que son, imagínate, 2.100 millones para invertir en vivienda. Oye, yo creo que eso soluciona parte pero ¿qué va a pasar? Que seguro que, vamos, el gobierno central, no, por esta razón que pongo, no va a estar de acuerdo, y supongo que el resto de las comunidades autónomas también le interesaría poder mover ese dinero. ¿Cómo que va a estar en los bancos? Con las necesidades que tenemos, vamos a pagar la deuda de los bancos. Y además Canarias, ya lo hemos dicho un montón de veces, Canarias es la comunidad que menos deuda tiene con los bancos. Oye, y no se podría hacer una excepción con aquellos que son más cumplidores a la hora de pagar sus deudas. Yo creo que se podría, pero después que esto llegue en el Senado probablemente se pueda aprobar, pero que después le dé el visto bueno al gobierno de Sánchez lo veo complicado. Bueno, vamos a ver lo que pasa. De nuevo reiterar mis disculpas, es que a veces me apasiono, no, a ver si se me va a ofender a alguien y no quería, o sea, no dialectos y lengua. Estaba escuchando atentamente a Valentín, que está a punto de quedarse sin pila. ¿Necesitas una batería para tu vehículo? SOS Baterías te esperan en la calle Muyay 75 de Arrecife. Valentín, gracias, que te tienes que ir. Buen fin de semana. Igualmente, compañeros, igualmente, y feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Y me quedo con Andrés comentando una noticia que me resulta curiosa, me resulta importante, me resulta como para ponerla aquí, que es que publica Diario de Avisos en la página de Tribunales. Habla de que una magistrada en Canarias adapta una sentencia para que la entienda un niño con autismo. Justifica esta decisión en las normas nacionales e internacionales que acreditan la necesidad de adaptar el lenguaje jurídico a la ciudadanía en caso de ser necesario. En concreto es una magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que emitía un voto particular a una sentencia sobre el reconocimiento de la discapacidad a un niño de 10 años con trastorno del espectro autista para adaptar al menor el lenguaje judicial y hacerle el fallo más comprensible. Estamos hablando de la magistrada Gloria Poyatos.
Gloria Pollatos, que estuvo por aquí. Sí, bueno, no sé, lo único Ya que decía yo que me sonaba el nombre. Gloria Pollatos, sí, además ella está como en puestos también de, no sé, ahora qué puestos tiene dentro de la judicatura. No sé, yo en la manera que pueda aportar o analizar es que volvemos al mismo, todas las mejorías y mejoras que pese a que pueda tener un coste o una ralentización de un proceso o lo que sea por acoger a cualquier tipo de minorías, pues es un avance. Y volvemos a lo mismo, la diferencia entre la España del siglo XXI a la España de 1400 o 1200 es el salvajismo de antes. Se veía en todo eso, en el trato a cualquier tipo de diferencia, no sé, ya sea sensorial o de discapacidad o lo que se considere. Exactamente no sé cómo, en qué aspecto el lenguaje del autismo, ¿sabes? No puedo aportar mucho más porque no sé en eso, pero sí sé que es correcto que este tipo de cosas son las pequeñas cosas que van avanzando. Y además que, lo hablaba el otro día con Maite Corujo, en temas de asuntos sociales, tú no sabes el valor que tiene ese área hasta que tienes un caso... ¿Te hace falta? Claro, ¿Hasta qué te hace falta? Un familiar o algo propio, y la verdad que es lo que cuando dices tú, y me ayudaron, y le preguntaba a ella, digo, ¿te llevas los problemas a casa? Y dice, no me los llevo tal. Y luego le preguntaba, digo, pero es grato cuando ves que alguien que estaba en el pozo y se lo dice, pues claro, porque dice, hay muchos casos que hay una serie de, por ejemplo, en la indigencia hay un círculo de gente que casi como que no va a salir de ahí, que es muy complicado su perfil, pero luego dice, no, hay mucha gente que por una cuestión puntual se ve en el pozo y de repente tú acudes, ayudas y luego ves cómo reflota a esa persona y cómo la vida le vuelve a sonreír, pues me imagino que eso es las grandes cosas de los servicios sociales, nunca mejor dicho. Y que son muy necesarios, porque cuando uno se ve con algún problema, yo creo que más o menos, unos más, unos menos, todos hemos tenido que tocar. Todos tenemos los nuestros. O con el cabildo, o con el ayuntamiento. Porfa, tengo un problema con un familiar, conmigo mismo. Y te agobias, porque como tú no estás en ese... Excepto esas personas de las que hablas, que están metidas en un círculo vicioso, por desgracia, en un circuito prácticamente cerrado que no consiguen salir de ahí, otras personas lo que nos pasa es que nos desviamos temporalmente de nuestra ruta, que está fuera completamente de los servicios sociales, pero cuando te adentras en esa gran realidad, pues ves todas las dificultades, entonces, por las que atraviesan las personas. Qué menos que entienda este menor, que además es un menor, claro, o sea, un menor doblemente claro, vulnerable, por decirlo de una manera. Sí, que hay que tener una sensibilidad especial, así se retrasen los procesos. Claro. Que tardamos 3 horas en vez de una, tardamos 3 horas en vez de una. Así no, es que, y tiene todo el derecho también es que nos a hemos entender. Es que nos hemos convertido casi en máquinas, que no tenemos, tú y yo lo sabemos bien, que aquí en tele y en radio no hay tiempo para nada. Somos máquinas. Andrés Martínón, gracias. Venga, feliz fin de semana. Decent